Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Pasaron las elecciones. El resultado es que van a ir a un balotaje Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, un balotaje que parece en principio definido casi a favor del candidato izquierdista, pero entre las cosas que quedaron latiendo después de esta elección fueron los resultados que dieron las encuestas. Por eso hoy volvemos a traer, una semana después que lo tuvimos con nosotros, a Ignacio Suaznavar, director de equipos. ¿Tuviste que volver? Buenas noches, sí, con mucho gusto. ¿En qué circunstancias tuviste que volver? Y bueno, así es la vida. Así es la vida. Y estamos compartiendo la mesa con Federico Comesaña. Buenas noches, Gabriel. Muy bien. Más adelante vamos a tener la presencia aquí de Raúl Sendik. Nacho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, todavía no sabemos mucho qué pasó. No sabemos mucho. Claramente lo que pasó es que la foto resultante de la elección del domingo, cuando terminamos de hacer nuestra muestra de escrutinio y después confirmado por la Corte, era bastante distinta o distinta. Vamos a no adjetivar por el momento, después vamos a discutir el tema de los adjetivos, pero era diferente a lo que nuestras proyecciones previas indicaban, ¿no? Y eso generó una sorpresa. Y entonces estamos efectivamente en estos días intentando entender qué pasó, buscando pistas, buscando explicaciones para ver por qué esa foto. Las encuestas tienen la objetivo, la misión y la responsabilidad ante el público y ante sus clientes de retratar o relatar una realidad que es el estado de opinión pública, que es una realidad invisible, y nosotros tenemos la oportunidad de meter la cabecita en esa realidad y contarla hacia afuera, y a través de una técnica, un método X, y bueno, nuestra responsabilidad es contarla bien, porque a la gente, a nuestros clientes y al público en general le interesa entender qué está pasando. Y bueno, y esta vez la contamos con algunos problemitas, ¿no? Algunos problemitas claramente mayores a los que hemos tenido en otras oportunidades y mayores a los que nos gustaría. Me imagino que ustedes siempre son conscientes de la importancia de su trabajo, ¿verdad? Pero cuando se enfrentan a una situación como esta, ¿les cae como la ficha de cuánto podemos incidir? Digo, porque una cosa que yo me planteaba en una columna que escribí para El Observador es... la leí. No solo a uno se le plantea esta situación puntual, resultado de las urnas, sino que uno se plantea todo lo que vivió en los últimos 2 o 3 meses. O sea, vivimos en una realidad que no era tal. Que puede no haber sido tal. Que puede no haber sido tal, ¿no? Entonces, es tremendo, por un lado, la credibilidad que tienen las encuestas, ¿no? La credibilidad que tienen en la que todo el sistema político, el sistema de medios, giró en torno a lo que creíamos que era así, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, se viene un balotaje. Es tremendo. Sí, realmente. La credibilidad es muy importante, eso está bueno para nosotros, está claro que nos toca dar examen y a veces cuando pasan cosas como las del domingo, uno tiene que volver a ganarse la credibilidad, la legitimidad, a tal punto que en tu propia columna vos arrancás diciendo, bueno, ¿qué pasó desde aquel Vázquez que se retiró con 75% de aprobación? Es decir, arrancás tu argumento justamente partiendo desde un dato de encuesta, que lo tomás como válido, por más que después haya otros que no. Y eso es así, efectivamente. Yo creo que en el mundo las encuestas de opinión han demostrado que son herramientas válidas y valiosas para medir la opinión pública, para meter la cabecita en ese mundo invisible y reflejarlo. A veces lo hacemos con precisión, a veces lo hacemos con menos precisión. Las encuestas de opinión no son herramientas de precisión milimétrica, de precisión quirúrgica. Deberíamos poder mostrar bien la gran figura. Y si uno es generoso, la gran figura no estuvo tan mal delineada, ¿no? De hecho, el error desde el punto de vista de magnitudes, como yo decía el otro día en Subrayado, es un error relativamente dentro de lo previsible, dentro de lo que podría estar tolerable. Claro, pero justamente esas por eso digo, hacen acá está blanco la lectura, y negro, ¿no? Exactamente, en términos de las magnitudes y las consecuencias. Las magnitudes uno dice, bueno, no es que el instrumento estaba mal y hay que invalidarlo, relató bien el partido más votado, el segundo, el tercero, el cuarto, razonablemente bien las diferencias. No dijimos que no iba a haber nadie que ganara en primera vuelta, que iba a haber balotaje. Bien, erramos en un tema. Esa magnitud no grande nos llevó a hacer una afirmación muy fuerte y equivocada sobre el acceso o no de la mayoría parlamentaria. La diferencia en el frente proyectado y real fueron 4 puntos, de 44 a 48, 43,6 a 47,8, para ser precisos, en nuestro caso.
el conjunto del sistema de encuestas tenía punto más, punto menos el mismo diagnóstico y todas las encuestas publicadas mostraron la suma, proyectaron la suma de Partido Nacional y Partido Colorado por encima del Frente Amplio, y el Frente Amplio estuvo 4 puntos por encima de la suma del Partido Nacional y Partido Colorado. Entonces, claramente la película que le contamos a los uruguayos y la película que transmitimos a nuestros clientes a partir de su última zambullida en el estado de opinión pública, no estuvo del todo precisa. Entonces tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Sí, quizás que también, porque, a ver, históricamente siempre hubo encuestadoras que estuvieron más cerca del resultado final, encuestadoras que estuvieron más lejos, pero quizás lo que más salta a la vista esta vez y más llama la atención es que, bueno, que sistemáticamente haya habido un sesgo generalizado del sistema de encuestas. Lo que dice la literatura al respecto es que que es natural, por razones de margen de error, de método, etcétera, que si el parámetro es y hay un conjunto de encuestadoras midiendo, algunas deben estar alejadas del parámetro hacia acá y otras hacia acá. Eso es lo natural. Cuando todas las encuestadoras miden acá, entonces aumenta la probabilidad de que en realidad lo que haya ocurrido es que se haya corrido el objeto de estudio, ¿no? Es decir, la probabilidad de que todas las encuestadoras, todas con métodos diferentes, todas con encuestadores independientes, todas midan mal, es un poquito menor a que ocurra lo siguiente. Entonces, una hipótesis que no se puede descartar, aunque no es sobre la que estamos trabajando, porque eso sería, como yo decía el otro día, la más autocomplaciente, la más cómoda y la menos autocrítica, pero no se puede descartar que haya habido efectivamente algún tipo de movimiento en el último minuto. ¿Los clientes se enojaron? Bueno, algunos sí, otros no, pero también es natural por las razones que te decía. Sí, algunos clientes se enojaron y yo creo que se enojaron con razón, porque no cumplimos una de nuestras funciones básicas, o por lo menos en un punto que era importante no cumplimos nuestra función básica. A mí lo que siempre me llama la atención es, digamos, esa cuestión dentro de la militancia principalmente o dentro de la opinión pública en general, es esa cosa de buscar que la encuesta siempre le dé a uno mejor de lo que en definitiva está. El Frente Amplista hoy se enoja porque dicen, cómo me subestimaron en intención de voto. Hoy los colorados se enojan principalmente, bueno, porque quizás hayan trazado una estrategia que pensando que les estaba haciendo más exitosa de lo que era. Pero a nivel de la militancia, esa cuestión de que, bueno, siempre querer estar mejor en las encuestas, me están subestimando, tienen algo contra mí, quizás hayan sido, y empieza toda esa teoría conspirativa de la encuesta al servicio de unos y en contra del otro. Pero ¿qué impacto tiene realmente la encuesta en la intención de voto? No, muy poco. La publicación de encuesta en la intención de voto en la decisión de un ciudadano impacta marginalmente. Hay toneladas de literatura sobre el tema a nivel internacional, impactan a algunos ciudadanos, pero poco. Pero lo más importante del tema es que no se puede anticipar en qué sentido se va a dar ese impacto. O sea, acá hay una creencia clara. Si vos publicás una encuesta que te da a favor, eso te va a beneficiar. Si vos publicás una encuesta que te da en contra, ¿no? Que te da mal, eso te va a perjudicar. Y en realidad eso no es así, es imposible anticipar. Muchas veces ocurre que la publicación de encuestas que dan favorito a X candidato resulta que termina en realidad perjudicándolo, porque la gente en realidad decide votar al otro. A veces decide votar a favor, a veces en contra. Entonces, por más que uno quisiera manipular la opinión pública publicando encuestas en determinado sentido para favorecer a uno o para favorecer al otro, sería imposible de controlar porque es imposible de predecir. En Uruguay ha pasado sistemáticamente. La elección del 2004, la que ganó el Frente Amplio en primera vuelta, la mayoría de las encuestas daban el Frente Amplio holgadamente por encima del 50%. Desde hacía varias semanas y meses en la campaña. Y sin embargo la publicación de esas encuestas mostrando al Frente Amplio ganando por tanto, yo creo que terminó perjudicando la votación del Frente Amplio, que terminó ganando en primera vuelta por una nariz. Y ahora las encuestas que mostraban que la oposición parecía tener una chance interesante con la calle Pou, de ir a una segunda vuelta competitiva, etcétera. Hay alguna gente que está diciendo que la publicación de las encuestas el miércoles en realidad generó ahora sí el susto que despertó al borracho a nivel del elector, de algún segmento chiquito del electorado Frente Amplista que terminó despertando de su borrachera, digamos, y votando al Frente Amplio. No lo sabemos, entonces no se puede saber con precisión cuál es el efecto de las encuestas. Lo que sí se sabe es que sobre el elector el efecto es muy poco. La publicación de encuestas sí tiene efectos importantes sobre otros 2 o 3 áreas. Una que es la recaudación de los partidos, cuando
candidatos para financiar sus campañas buscan apoyos en los empresarios. Los empresarios toman información de encuestas para definir mejor, no es obviamente el único criterio, pero para distribuir sus recursos, e influyen también en el estado de ánimo y en las decisiones de la militancia y de la segunda y tercera línea del elenco político, ¿no? En términos de alianzas, ¿no? Porque, bueno, yo estoy contigo, estoy con Gabriel y, no, mira, vos no vas bien, entonces mejor hago una alianza con Gabriel porque la encuesta dice que, bueno, ahí sí la encuesta influye como un elemento de información. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente es deseable que la encuesta sea buena. Aunque todavía no se metieron a averiguar, digamos, o están empezando, en la medida que hay algunas cosas que están claras, por ejemplo, la votación del Frente dada por debajo de lo que fue la realidad, lo puede llevar a uno a tejer alguna hipótesis en el sentido, por ejemplo, lo que antes se calificaba como mayorías silenciosas, que estaban en los partidos tradicionales, ¿se está comportando así el Frente ahora? Esa es una. La otra, los indecisos, que mayoritariamente se adjudicaban a los partidos tradicionales. Hay que empezar a repensar, y quizás también hay un voto vergonzoso del Frente Amplio. ¿Uno puede llegar a que por ahí puede ir la cosa? Ahí hay dos hipótesis fuertes, sí. Una que tiene que ver con ese comportamiento vergonzante o las tasas de rechazo. Una de las fuentes de error de las encuestas es la persona que no te contesta, pero no el que se declara indeciso, que es el segundo punto al que vamos, sino el que no te abre la puerta, el que no te contesta el teléfono. Bueno, ese tipo de público que rechazaba el acto de la encuesta en general era más blanco y colorado y los Frente Amplistas tenían menos participación ahí. Ahora una hipótesis puede ser que en realidad tengamos algún tipo de sesgo en la muestra, porque el Frente Amplista, hay alguno que dice, bueno, en realidad ese comportamiento que siempre se atribuyó al Partido Colorado, en realidad es el comportamiento oficialista, ¿no? Yo no creo que sea tan así, porque si no lo hubiéramos visto en 2009 y no lo vimos ni en la primera vuelta del 2009, ni en la segunda vuelta del 2009 y tampoco lo vimos en la interna del 2014. Apareció ahora. Pero sí creo que puede haber ocurrido algo de eso, porque en la encuesta boca de urna durante el domingo, es una encuesta en la cual el 30% de la gente no te contesta, es sistemático, eso es histórico en Uruguay, y de ese núcleo que no te contesta, un tercio en 2004, en 2009, en el 99, había votado al Frente Amplio. Eso lo sabemos porque después nos quedamos al conteo de votos en el mismo circuito, entonces por diferencia sabemos exactamente el comportamiento de los que no nos contestaron en ese circuito. Y ya sabíamos que era un tercio, incluso desde el 94, esa era la lógica, y en esta elección terminó siendo un 38%. Los que no nos contestaron el domingo a la encuesta boca de urna no eran un 30-33% como siempre, Frente Amplista, sino un 38% Frente Amplista. Entonces puede haber alguna evidencia en este sentido, que si lo mismo tuvimos en las encuestas previas, durante nuestro sistema de medición, ahí puede haber habido también algún tipo de sesgo. Tenemos una pista más que es interesante, que puede estar asociado a eso, porque uno dice, pero ¿por qué habría motivos para que el voto Frente Amplista, que es un voto que siempre fue expresivo, ahora se transforme en relativamente vergonzante? Porque el voto expresivo, el voto vergonzante tiene que ver con características de la personalidad, pero también con el contexto social. Y entonces encontramos que de nuestra proyección, donde estuvo desviada la proyección fue en el interior, no en Montevideo. En Montevideo nuestra proyección fue casi exactamente la real, ¿no? Proyectamos el Frente Amplio en 51,9 y fue 53,5. Es decir, la diferencia es 1,6, que es nada. La diferencia del Partido Nacional fue 0,6, al Partido Colorado fue 0,6, al Partido Independiente 1,1. Pero en el interior nosotros proyectábamos, estas proyecciones no se hicieron públicas porque solo proyectamos el total, pero sí se hicieron privadamente a nuestros clientes la semana previa. Proyectamos al Frente Amplio en 38% y en el interior votó 44,2. Ahí tuvimos una diferencia de 6,2. Entonces ya acá tenemos una pista, que es decir, el problema estuvo en el interior del país, no en Montevideo. Entonces puede ser que en el interior del país, en algunas lugares donde todavía hay un predominio, o hasta había históricamente un predominio de los partidos tradicionales, puede ser que haya una circunstancia en la cual el voto frentista sea un voto un poco más vergonzante que antes. Y bueno, este es un descubrimiento del día de ayer, digamos. Así, cada día estamos haciendo un descubrimiento adicional que nos lleva a buscar pistas. También hay otras pistas posibles. En el interior del país nosotros hacemos encuestas cara a cara, tenemos mapeado el conjunto de los hogares en todas las localidades del país, el conjunto de las manzanas en todas las localidades del país, y hacemos también una muestra de zonas rurales, o sea, tenemos una muestra potente. ¿Es posible que esa muestra no haya sido tan dispersa y tan buena en calidad como debió haber sido para captar ese votante frente amplista
disperso en el interior. Bueno, puede ser, son las cosas que estamos evaluando estos días. Y también está la hipótesis que tú mencionabas, Gabriel, sobre los indecisos. Estuvimos acá el jueves pasado conversando sobre modelos de distribución de indecisos, modelos que básicamente respondían a la estadística, que adjudicaba en función de similitudes con los votantes decididos hacia los distintos partidos, indecisos hacia acá o hacia allá. Es posible que haya habido algunos componentes entre los indecisos que por X motivo fueron subestimados por los modelos, o que entre los indecisos tuvieron más peso que entre los decididos como factores de decisión de voto, y uno de ellos tiene que ver, ¿se acuerdan que les comenté? Creo que tú me preguntaste, o Fito, el jueves pasado, cuál era el perfil de los indecisos, y dijimos que eran personas más bien del interior del país y más bien de estratos bajos. Sí. Bueno, nos estamos empezando a preguntar en qué medida la fuerte presencia de Mujica en el último tramo de la campaña, junto con una campaña en las últimas semanas donde Vázquez decidió atacar directamente el interior del país y no Montevideo, puede haber generado algún movimiento, también explicado por la buena votación que tuvo el MVP en varios departamentos, llegó un montón de diputados en el interior. Entonces ahí estamos sumando un conjunto de pistitas para evaluar si ahí no pudo haber habido un corrimiento de último momento en el interior, más asociado al votante del MVP, que termina explicando esta diferencia. Entonces, estamos en plena búsqueda de explicaciones, no es cómodo, obviamente, tener una diferencia, por más que reitero la diferencia de 4 puntos. Ha habido elecciones, ayer comentaba en equipos, ha habido elecciones donde las encuestas han tenido más diferencias que ahora. Por ejemplo, en la elección departamental del 2010, cuando Ana Olivera fue electa intendenta de Montevideo, había algunas proyecciones que proyectaban al voto de Ana Olivera, creo que eran 63%, y Ana Olivera ganó creo con 56%. La diferencia fue de 7 puntos. A nadie le importó mucho, por más que, porque bueno, se gana holgada, 63, 56, es todo más o menos parecido. Bueno, no era tan parecido, eran 7 puntos de diferencia. Técnicamente era un error bastante más complejo, casi del doble que el actual. Y sin embargo, en este contexto, un error de 4 es muy grave. En el 2009, la proyección de Equipos Mori proyectó al Frente Amplio en 48,1%. Votó 48,0%. Ahí anduvimos pegando en el palo. Pero si lo hubiéramos cerrado por 2 puntos, si el Frente Amplio en vez de 48,1 hubiera votado 50,1 y hubiera ganado en primera vuelta, hubiera sido un escándalo. Por una diferencia de 2 puntos. Sí. Entonces, acá hay que separar la magnitud del error, evaluando lo que pueden y no pueden dar nuestras técnicas. Desde ese punto de vista hay un error que es un poquito mayor de lo deseable, pero no es un error enorme. Y las consecuencias, porque el tipo de error nos llevó a decir cosas que estuvieron claramente equivocadas, claro. Y entonces nos dejan una cuestión clara también de expectativas, ¿no? La gente espera de la encuestadora que le erre en 1 o 2 décimas, ¿no? No, hoy es imposible, es imposible, sí, eso es imposible. ¿No habrá Ojalá. ahí también una cuestión comunicacional en la medida en que tanto encuestadoras como medios trabajan con este tipo de materiales? ¿Realmente le quedará claro a la gente las limitaciones que tienen las técnicas? Bueno, a ver, primero, las normas internacionales que regulan nuestra actividad, las asociaciones profesionales como WEI, porque es la Asociación Mundial de Opinión Pública, nos obligan a que cada vez que salimos a un medio a dar encuestas de opinión, tenemos que especificar el margen de error, las características básicas de la muestra, etc. Las veces que hemos explicado el tema del margen de error, más o menos tanto, está siempre parte de nuestro discurso. Ahora, yo creo que acá hay un problema que es el siguiente. Nosotros, la opinión pública es un objeto difuso y relativamente volátil, es un objeto difícil de aprender. La herramienta que tenemos para medir la opinión pública es una herramienta que tampoco tiene una precisión enorme, ¿tá? Entonces tenemos un objeto difuso y una herramienta que no es precisa. Y sin embargo, el resultado de esa investigación se expresa, porque es el estándar internacional, en un porcentaje. Y yo creo que acá el porcentaje en sí mismo, expresar cualquier cosa en un porcentaje, creo que transmite precisión. Y bueno, una precisión que en realidad no tiene, pero no podemos salir de esto, porque más que explicitar el margen de error, hay otro aspecto que me parece que tiene que ver con la calidad del error que cometieron, y que yo me pregunto si no tiene que ver con que a las encuestadoras o a los encuestadores les ganó un poco el vedetismo. Porque una cosa es que vos digas 44, y abras la puerta y digas, muchacho, 48, se equivocó. Fue una vez. Otra cosa es que vos digas 44 y salgas en televisión
tratando de apurarte, a veces algunos canales adelantando 2 minutos el reloj para salir antes y salir diciendo 45, 46, 47, 48, ¿no? O sea, entonces te equivocaste 5 veces. ¿Les ha ganado un poco el vedetismo de decir, bueno, ¿no? Yo espero que no, yo he advertido... Pero vos sabés lo que te estoy hablando. Por supuesto. Yo he advertido sobre eso muchas veces, respondiendo también a tu comentario, de en qué medida los encuestadores no somos cómplices de la generación de una expectativa desmedida. Pero vos me llevas a otro aspecto, Gabriel, que es el del trabajo del domingo. Esto es nuestra proyección previa, lo que hicimos con nuestras encuestas hasta que publicás el miércoles. Después está el trabajo del domingo. El trabajo del domingo es un trabajo que tiene un componente de encuesta, que es el que se hace durante el día, encuesta boca de urna, pero la encuesta boca de urna es débil para el pronóstico. Y después tiene la proyección de escrutinio, que es el encuestador se queda dentro del circuito a presenciar el conteo de votos, nos va transmitiendo adelantadamente cómo va el conteo en el circuito y nosotros a partir de ahí podemos hacer alguna proyección. Obviamente, entre tener 8:30 yo no tengo mi muestra completa, yo tenía 120 circuitos, no tenía los 120 circuitos 8:30 y es imposible que los tuviera. 8:30 tengo alguna información parcial. Entonces, ahí tenemos dos alternativas. O esperar, decir, mirá, hasta yo no tener mi muestra completa a las 10 de la noche, no voy a decir nada, y a las 10 salgo con mi muestra completa. La otra alternativa es decir, no, yo 8:30 voy a decir, con la información que tenga, si vemos que no parece que sea un disparate, la voy a compartir con el público, advirtiendo que es una entrega parcial, digamos, de un trabajo en marcha, como para ir informando al público. Es un producto periodístico, televisivo, digamos, de alguna manera ir informando al público. Y ahí está en el criterio del encuestador el momento en el que dice esta información ya es definitiva, no se va a mover. Eso lo puedes decir si sos muy conservador cuando ya tenés toda tu muestra, o le puedes decir con dosis de un poquito menos conservadurismo cuando la distribución se estabiliza, digamos, ¿no? Esa es un poco la práctica. Tuvimos muy mala suerte el domingo, además de las encuestas previas, tuvimos mala suerte el domingo y buena suerte al mismo tiempo. Tuvimos mala suerte porque en general el 20% inicial que te llega a tu muestra, después varía un poquito a lo largo de la noche, pero varía un poquito para arriba, un poquito para abajo, y lo que termina dando al final no es muy diferente de lo que termina dando al principio, por lo cual, salvo en escenarios muy ajustados, lo que termina dando al principio es una aproximación razonable, y en algún momento eso ya se estabiliza mucho y vos decís, bueno, esto no se va a mover y efectivamente no se mueve. La mala suerte que tuvimos es que ese 20% inicial que nos llegó, al que teníamos 8:30, era un 20% que obviamente estaba sesgado y entonces, por suerte, advertimos, esto es parcial y ese es el 23% de nuestro escrutinio y eso estaba muy claramente explicitado en la transmisión del 10, lo habíamos planificado así, creo que realmente eso nos salvó de generar confusiones todavía mayores. Pero vimos que durante la noche eso no se estabilizaba, sino que el Frente Amplio iba creciendo. Pero además con una segunda mala suerte, que estuvimos al borde de un error catastrófico, de haber dicho 8:30 eso como definitivo. Porque nosotros podíamos haber tenido un 20% de nuestra muestra sesgada, pero si hubiera estado sesgada en un sentido distinto, por ejemplo, si 8:30 nos hubiera dado al Frente Amplio 52% y a lo largo de la noche hubiera descendido, bueno, si mi 20% inicial me decía Frente Amplio 52%, no hubiéramos salido a decir nada 8:30, sino que, la segunda mala suerte fue que el 20% inicial era muy parecido a nuestra posición previa. Entonces dijimos, bueno, muy mal no puede estar, ¿no? Entonces dijimos, esto es así. Técnicamente, cualquier observador externo hubiera dicho, a ver, Sosnávar, juéguesela, pues si tu posición previa era igual, las hipótesis sobre boca de urna eran iguales y el 20% inicial, ¿qué espera? Que la Corte cuente los votos, puede decirlo. Pero ya habíamos previsto que no, yo tengo una característica de ser un poquito conservador, un poquito prudente en estas cosas, lo habíamos planificado así con el Canal 10, de mostrar resultados parciales, y por suerte lo hicimos, y al final nuestra muestra del domingo fue una muestra que proyectó al Frente Amplio en 47,4. A las 9:30 de la noche ya teníamos el Frente Amplio en 47,4, 9:30, 10 menos cuarto, no recuerdo exactamente la hora, y efectivamente el Frente Amplio votó 47,9. Así que desde el punto de vista técnico, estadístico de la estimación, el trabajo del domingo estuvo muy bien. Ahora, comunicacionalmente estuvimos
se generó esa situación confusa y podíamos haber estado al borde de un error catastrófico del que nos salvamos. Hay otra parte del trabajo del domingo que eso muy pocos, digamos, conocen y muy pocos vivieron, que fue los bocas de urna, que eso se dieron a conocer a los partidos políticos y que generaron sobre la tarde, digamos, después de los bocas de urna que eran al mediodía, estoy seguro, generaron reacciones que fueron muy importantes. En el oficialismo un clima de tristeza y un bajón muy grande. Y a nivel de la oposición generaron al revés, un exitismo y una sensación de que ya estaba todo vendido y que ya estaban ahí de la elección, que fue que nosotros desde la redacción que estábamos haciendo el trabajo lo vimos y decíamos, bueno, acá ya está todo dicho. Y sin embargo, bueno, terminó la historia como terminó. Ahí hay muchos teléfonos descompuestos probablemente, ¿no? En Uruguay ya es sabido, desde un famoso error de pronóstico en el año 94, donde se proyectó el no contesta del boca de urna linealmente y entonces se llevó a una conclusión equivocada, que las encuestas a boca de urna son muy débiles en Uruguay para estimar el ganador. No podés decir nada serio a partir de una encuesta a boca de urna. La ansiedad de la gente. Nosotros dijimos algunas cosas con la boca de urna a nuestros clientes, pero con la enorme cantidad de advertencias que correspondían. Por ejemplo, por lo que decía hoy del 30%. Entonces nosotros decíamos, bueno, si el 30% que no nos contestó ahora se comportara igual que en el 2009, entonces el escenario podría ser este. Pero ojo, que no sabemos si el 30% que no nos contestó ahora se va a comportar igual que en el 2009. Nadie pondría las manos en el fuego, yo por supuesto no, y creo que mis colegas tampoco, porque tienen mucha experiencia también en estos temas, con un pronóstico a través de boca de urna, y así fue transmitido, por lo menos de mi parte. Ahora, los teléfonos descompuestos que se puedan generar esa tarde, porque es posible que lo que haya terminado circulando haya sido una especie de proyección sin advertencia, porque la advertencia siempre es más aburrida, ¿no? Entonces ahí, y yo creo que el tema de las redes sociales y el componente tecnológico que no estaban presentes en las elecciones anteriores, en el 2009, esto generó un cambio, porque yo no sentí eso, pero todo el mundo me cuenta, porque estaba en mi mundo, digamos, en mi burbuja, pero todo el mundo me cuenta que efectivamente se generaron reacciones que eran exageradas. Hasta no tener una proyección de escrutinio, era muy prematuro hacer cualquier... Para ir redondeando, mencionaste a tus colegas. ¿Qué decís vos? Yo te digo que el director de Factum, Botinelli, dijo que Factum fue el único instituto de encuestas que advirtió el crecimiento del frente y la caída de blancos y colorados. Bueno, no lo sé. Quizás sí. Eso tendrías que preguntárselo más bien a Botinelli. Mi lectura, aquí me estoy sacando de camiseta de Equipos Mori, yo estoy poniéndome porque a mí me interesa mucho la industria, el mercado. ¿No son muy cuidadosos ustedes con sus propios colegas, digamos? No, ¿Y eso alimenta una escasa autocrítica a la vez? No, yo creo que no sé, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que yo tengo un enorme respeto por Luis Eduardo González, ha sido un referente enorme de la profesión en Uruguay en estos 20, 25 años. Tengo un respeto muy grande por Oscar Botinelli, que también es una persona con muchísima experiencia en estos temas. Lo que yo digo es que como industria, si yo me pongo en miembro de WEI por la Asociación Mundial de Opinión Pública, de la cual soy miembro, y me piden analice este caso, yo no hay duda que todas las encuestas publicadas fallaron en dos cosas, en las mismas dos cosas. Primero, ninguna pronosticó la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, ninguna, y todas proyectaron la suma del Partido Colorado y Partido Nacional por encima del Frente Amplio. Esas dos cosas fallaron. Después hubo otras, a nivel de decimales, etcétera, en la cual alguna estuvo más cerca que otra, o menos lejos. Pero mi sensación es que como industria sería un error decir, no, esta diferencia es pequeña, o está dentro del margen de error, o estuvimos un poquito más cerca, porque por lo de hoy, más allá de que cuantitativamente quizá la diferencia no es tan grave, como colectivo de encuestas, como colectivo que tenemos el privilegio de zambullirnos en ese mundo invisible y contarlo hacia afuera, fallamos en el relato como colectivo. Entonces yo diría, si yo fuera externo, diría, en Uruguay todo el mundo las barbas en remojo, porque puede ser que el objeto se haya movido, puede ser, esa sería la hipótesis más cómoda, nuestros métodos no están mal, están bien, simplemente hubo viraje a último momento, pero también puede ser que haya un problema con los métodos. Entonces, en este contexto, lo más razonable, lo más profesional y lo más honesto es ir a revisar si no hay efectivamente problemas con los métodos. Cuando descubran qué pasó, te espero tener una tercera vez. Les avisamos. ¿Puede ser? No. Muchísimas gracias por haber Gracias estado. Gracias, Fede. Nos vemos. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.
Plata, pronto el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.